Grupo de Siempre con Cuba pasa por aquí para anunciarles que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, nuestra jornada Solidaridad versus Bloqueo tendrá un formato diferente. Desde el horario de la mañana hasta el final del día se estarán publicando diversos materiales en las distintas plataformas comunicacionales de nuestro instituto. Hoy le proponemos una entrevista realizada al investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, Luis René Fernández Tavío, quien nos ofrece una caracterización del panorama internacional actual y nos comenta acerca de cuáles son las políticas y acciones que atentan contra la paz mundial. Yo creo que lo fundamental que deberíamos señalar muy brevemente es que estamos en un momento histórico. Los riesgos para la paz no es algo que está en el futuro, sino está en el momento actual, y lo que se observa es una creciente agudización de esa confrontación con riesgos verdaderamente preocupantes, porque como decíamos, hay armas cada vez de mayor alcance, de mayor peligrosidad, centrales nucleares que corren riesgos y la posibilidad de que se desate una guerra que podría de hecho acabar con la humanidad por sus dimensiones. La otra preocupación fundamental es que esto sea un momento de gran turbulencia en el internacional, en que Estados Unidos, una potencia declinante, está tratando a toda costa y a todo costo, en un momento difícil económica, políticamente en el plano interno, sobreponerse a todo esto, y ha declarado en sus estrategias, en sus políticas, también enfrentarse a China, aunque en este campo tienen mayor cuidado porque hay una interdependencia económica desarrollada por muchos años y este es un problema, pero yo considero que la tendencia creciente es a una confrontación económica, al uso de los instrumentos económicos con fines políticos, la utilización de las sanciones, el obstáculo, tratando de crear todos los obstáculos posibles para que tecnologías importantes como los microprocesadores no puedan ser desarrollados en China, y detrás de esto está la concepción de Estados Unidos sobre la seguridad nacional. Y todos estos problemas están en la agenda. Hay otros conflictos en perspectiva que se pueden desatar por el lado de los países del sur, que ahora se celebra la cumbre del Grupo de los 77 y China aquí en La Habana. Está la posibilidad de consolidar más la unidad y traer propuestas concretas para el desarrollo en un escenario muy difícil, que también está amenazado por crisis que son también consecuencias de estas sanciones económicas a una potencia como Rusia, que es gran exportador de gas y petróleo y otros productos de otros alimentos como los cereales, el trigo, todo lo cual impacta la situación económica internacional a través del incremento de los precios. Entonces es una situación muy convulsa, una situación muy difícil. Europa Occidental también, como un resultado, como un boomerang de las propias sanciones a Rusia, está ya entrando en una crisis que se diferencia por países, pero en general es muy grave, y el año que viene hay elecciones en Estados Unidos, una situación política, social también crítica. Trump de un lado, que parece ser el candidato, del otro lado Biden también con muchas dificultades, la situación social muy difícil, las desigualdades crecientes. Es decir, es un clima, una situación explosiva que tiene muchos puntos calientes. Ya no se podría hablar de una guerra fría, sino una guerra ya caliente, que lo único que puede ser es aún peor. Entonces, este es el contexto internacional lo que respecta a la paz. La paz está totalmente amenazada, es una prioridad como nunca, y los riesgos para la paz, en realidad lo que estamos en un momento de guerra, de confrontación, utilizando no solamente las armas
cada vez de mayor peligro, sin poder descartar totalmente la posibilidad de que ocurra una ataques o una guerra nuclear, que sería de exterminio, pero se le suman otros problemas, los del medio ambiente, el cambio climático, los problemas de la deuda, los problemas de la inflación, y todo esto está en esta situación convulsa, turbulenta, que verdaderamente es todo lo contrario de lo que es un escenario propicio para la paz. Entonces, eso con respecto a Cuba, y esto hay que ponerlo en el contexto de la situación actual, Estados Unidos, sobre todo a partir del año 2017 y después de la gran crisis del 2008, está en una situación cada vez más desesperada, y como la fiera cuando está en una situación crítica, en una situación que aprecia su declinación, incrementa la hostilidad y la agresividad, que también involucra los instrumentos económicos. Desde el triunfo de la revolución, a Cuba se le aplicaron de manera escalonada, pero se convirtió en instrumento principal los instrumentos económicos, las llamadas sanciones, que los políticos de Estados Unidos trataban de llamarle bloqueo. Finalmente se ha podido establecer, sobre todo en la resolución que Cuba todos los años presenta en Naciones Unidas, y que se trata de un bloqueo económico, comercial, financiero, y yo agregaría incluso tecnológico, que busca asfixiar y hacer estallar la situación económica, dañando la propia existencia del pueblo de Cuba, para propiciar el cambio de régimen, lo que sería el objetivo permanente de ellos, desde los padres fundadores, de incorporar a Cuba a Estados Unidos, a su sistema de dominación. Entonces, lo que sucede más recientemente, a partir de 2017, no es otra cosa que un momento, vamos a decir, de mayor alcance, y como tú decías, Fidel Castro desde mucho antes señaló el hecho de que lo que se hacía con Cuba era una guerra económica. Pero yo diría que si bien eso es así, se puede catalogar de esa manera desde el principio, y Fidel tuvo la visión de identificarlo desde mucho antes, en la actualidad, y sobre todo desde 2017 con el gobierno de Donald Trump, esta guerra económica contra Cuba alcanza un nivel que pudiéramos llamar de gran intensidad, de alta intensidad, y es lo que llamamos el bloqueo recrudecido, o el bloqueo de grandes proporciones, acompañado con toda una serie de medidas específicas que funcionan como armas precisamente para dañar sectores de la economía sensibles, que hagan un daño mayor. Es decir, no son los lineamientos generales que existían, sino que hay un equipo como una fuerza militar dedicada a impedir que los barcos con petróleo lleguen a Cuba, impedir directamente que determinadas empresas inviertan, y una de las medidas que en los últimos tiempos ha tenido un mayor daño sobre la esfera del turismo, que fue hasta poco antes de la presidencia de Trump y el ingreso por el turismo, que llegó a Cuba llegó a recibir más de 4 millones de turistas, y después de la pandemia, de la crisis del 2020, con la interrupción de los viajes, ahora se le suma otro elemento, que es declarar a Cuba injustamente, sin ningún fundamento, un Estado patrocinador del terrorismo. Y esto tiene implicaciones para los viajes de personas que vienen desde terceros países, que son importantes mercados para el turismo cubano, de Europa, de otros países, que para venir desde Estados Unidos y para visitar Cuba, o habiendo visitado Cuba,
trasladarse por Estados Unidos, a través de Estados Unidos, esto crea una dificultad mayor que tiene un impacto sobre la dificultad que se está teniendo ahora mismo en el incremento del flujo de turistas hacia Cuba, que es una de las fuentes principales de ingresos de la economía del país en estas situaciones que son difíciles, no para Cuba, sino para todo el mundo. Entonces, definitivamente, Cuba está enfrentando todos estos problemas de la economía mundial que estábamos mencionando, la inflación, la subida de las tasas de interés por las decisiones de Estados Unidos, los bancos europeos, los problemas del incremento de los productos básicos y la repercusión que tiene todo esto sobre la deuda, que se convierte también en un problema fundamental, las medidas específicas sobre Cuba en un momento que también el país lleva a cabo transformaciones en su sistema económico que tienen un componente, vamos a decir, que también representa un desafío porque a veces se olvida que esas transformaciones necesariamente requieren recursos para efectuar esos cambios. Entonces, la mezcla de todos estos elementos, la existencia de toda esta situación tan difícil desde el punto de vista político, de la guerra y las consecuencias de la guerra, el uso de estos instrumentos económicos por parte de Estados Unidos, eso lleva a una situación todavía mucho más difícil que, no cabe duda, hay que caracterizarla como una guerra económica, pero además una guerra económica en su máxima expresión, una guerra económica que pudiéramos catalogar de alta intensidad. Aquí debajo en la descripción usted también tendrá disponible el enlace a un artículo sobre los orígenes del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, el cual fue publicado hoy en nuestro sitio web. Por ahora solo me resta invitarle a que nos siga en nuestras redes sociales para una mejor interacción y a que nos acompañe el próximo 17 para juntos continuar haciendo solidaridad frente al bloqueo.